Buenos días. Muchas gracias al Independiente por seguir contribuyendo al conocimiento de un tema que, bueno, yo creo que nos moriremos si seguiremos hablando, porque esto es, no acaba nunca, ¿no? La inteligencia artificial, lo que aporta y lo que hace. Yo me presento, soy Mario Villar, miembro de Alicantec, una asociación que agrupamos a las diferentes empresas de la provincia con el único objetivo de poner la palabra innovación en la provincia de Alicante. Doy las gracias a Antonio Sánchez, que es el presidente, y me ha dado la oportunidad de participar con mucha ilusión, porque para mí es una mesa muy importante. Es cierto que vamos a tratar muchísimos temas que de verdad nos harán avanzar, pero la vida, la salud es lo principal, ¿no? El humanismo que tenemos que darle a este tema tan importante como la inteligencia artificial. Ayer, cuando estaba preparando muchas más cosas, me venía en la cabeza, ¿no? Las utopías que marcaba el Harari, ¿no? De que si el ser humano seremos medio robots, tenemos esa parte de poder avanzar, ¿no? El reto demográfico que tenemos también. Y al fin y al cabo, aquí son verdaderos, lo puedo decir así con transparencia, verdaderos monstruos del tema, porque cuando leéis los currículums o lo que hacen en sus empresas, de verdad que dices gracias, ¿no? Gracias porque hay un avance, hay una investigación y hay unos objetivos muy bien marcados en esta sociedad. Precisamente Asunción Gómez nos decía que antes el reto era aumentar el conocimiento de las máquinas. Ahora es aumentar nuestra parte cognitiva, aumentar al ser humano para que sea mejor. Y ahí yo quería presentar a Pablo Belmonte, porque lo que hacéis en Newman Brain creo que es también para quitarse el sombrero. Me gustaría que explicases cómo tratáis la neurociencia con la inteligencia artificial y sobre todo el TIA, que lo vi y también me sorprendió muchísimo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias al Independiente por la invitación, especialmente a Casimiro García Vadillo y a las autoridades por estar aquí. Nosotros somos una startup con base neurocientífica. Para responder a tu pregunta, yo lo primero que me plantearía es cómo trabajan los psicólogos, ¿no? Has preguntado dos campos diferentes, que es la neurociencia y la psicología, y yo me plantearía lo primero, cómo están trabajando a día de hoy los psicólogos. Entonces, los psicólogos obtienen la información en base a la observación, el análisis y la experiencia, pero es subjetivo. Entonces, aquí es donde voy a tener que hablar de mi libro, porque nosotros precisamente nos enfocamos en intentar objetivar todo este tipo de cosas. Lo que hemos hecho como Newman Brain ha sido crear un dispositivo dentro de un sistema que lo que nos permite es hacer una serie de pruebas a los pacientes en tiempo real. Es un dispositivo que es como una diadema que se coloca, se pone una serie de test y somos capaces de ver qué zonas del cerebro se activan y nosotros lo correlacionamos con funciones mentales. Hemos obtenido una serie de biomarcadores muy claros y toda esta información se envía a la nube, donde hemos generado una serie de algoritmos, de clasificadores, trabajamos con Machine Learning. Me ha encantado lo que estaba hablando antes Asunción Gómez, porque de hecho creo que el proceso tiene que ser muy claro, tiene que ser entendible por los médicos, porque al final de lo que estamos hablando es de medicina. El que firma es el médico. Tú no le puedes dar un dato creado por una máquina que uno no sabe de dónde se ha obtenido o cómo se ha obtenido. Entonces, nosotros precisamente, gracias a que el equipo está compuesto de neurocientíficos y médicos que tenían perfectamente claro cuál es el camino y de hecho por eso es más largo y más complejo, bueno, hemos cogido y hemos elaborado un sistema que va a permitir enviar desde nuestro dispositivo a la nube una información que va a ser analizada y al final se obtiene un dato. Pero ese dato, como digo, tiene que ser perfectamente entendible y lo tiene que entender el médico a la hora de coger y generar un diagnóstico. Entonces, con respecto a la neurociencia, es decir,
el gran problema que hay ahora mismo es que los neurocientíficos trabajan en diferentes campos, muy pequeñitos, cuando el cerebro es algo muy, muy complejo. Hay programas, como ha sido el Human Brain Project, que es un programa europeo que ha estado durante 10, 12 años, no sé, más o menos, ahora se llama eBrains, que básicamente lo que ha permitido es hacer un mapeo del cerebro. Entonces, eso va a ayudar, mediante la inteligencia artificial, que es la única manera de poder analizar tal cantidad de datos, a comprender mejor el funcionamiento tan complejo del cerebro, que muchas veces a uno se le olvida que hay más neuronas que estrellas en el firmamento y que además se mueven hay diferentes niveles. Bueno, es un órgano absolutamente complejo. Dicho esto, y volviendo otra vez a la parte de la psicología, yo creo que lo que hay que conseguir con la inteligencia artificial es que sea al final un elemento que nos ayude, pero no puedo estar más de acuerdo en que tiene que ser un elemento humano. Es decir, no podemos dejar a las máquinas que decidan por nosotros todo. El componente humano tiene que estar ahí. Yo creo que estamos viviendo ahora mismo un momento absolutamente apasionante. Creo que va a haber muchísimos retos en el futuro. En nuestro caso, tengo que decir que hemos hecho el ensayo clínico que he mencionado, que lo que va a permitir es abrir muchísimos campos con respecto a lo que es la prevención de determinadas enfermedades mentales. Nosotros nos centramos concretamente en las demencias y ya puedo decir hoy aquí que vamos a poder hacer un diagnóstico temprano, vamos a permitir al facultativo hacer un diagnóstico temprano del deterioro cognitivo leve, que es el presíntoma de determinadas demencias. Impresionante, Pablo. Te doy las gracias porque creo que has tocado los diferentes temas que todos más o menos teníamos y que habíamos hablado. Y de una startup a Telefónica, Carlos Martínez, que es quien es responsable de Telefónica en Levante. Levante no, a nivel global. ¿Perdón? A nivel global. A nivel global, perdón. A nivel global. Y la pregunta era, conforme planteaba todo Pablo, ¿no? Hablaba de cómo avanzamos, pero también las piedras que tenemos en el camino, ¿no? Lo difícil que se hace. Y yo quería saber con que en vuestra experiencia, cómo se enfrentáis a estos retos y qué dificultades, sobre todo, puede tener la inteligencia artificial dentro del campo de la salud. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo. Efectivamente, la inteligencia artificial y los datos se enfrentan a diferentes retos que en el sector de la salud quizás están más agudizados. Yo creo que la principal barrera que vemos es incluso más general, es que el nivel de digitalización del sector sanitario es todavía muy bajo. Y ese es el primer paso, ¿no? Si no se digitalizan los procesos y las actividades, no se van a generar datos suficientes ni datos de calidad para mejorar esas actividades. Aún así vemos que eso está progresando y además justo ahora hay iniciativas avaladas por los fondos europeos de recuperación y resiliencia que están ayudando a las comunidades autónomas y también a nivel central a empezar a desplegar las plataformas de datos, los lagos de datos que van a aunar las fuentes de información. Una vez que tienes las fuentes de información, es crítico el gobierno del dato. Lo decía antes Asunción en su presentación. Es crítico poder asegurar la calidad de esos datos, la trazabilidad de las fuentes, de dónde proceden, para qué se usan, cómo, por qué, por quién y para qué, y asegurar la privacidad de esos datos, sobre todo cuando son datos personales, como ocurre en el sector salud, ¿no? Es una de las dificultades añadidas, pero existen ya formas de hacerlo, ¿no? La tecnología no es el reto está más en los procedimientos, los procesos, las políticas que permiten hacer ese gobierno del dato, y el gobierno del dato lo que habilita es la gran visión de la democratización del dato, la democracia del dato, que no significa otra cosa que cualquier profesional sanitario puede acceder al dato que necesita, cuando lo necesita, para dar la mejor respuesta al paciente o tomar la mejor decisión. Eso va a permitir además, con esas herramientas de inteligencia artificial, que los profesionales sanitarios puedan dedicar mucho más tiempo al paciente y a su trabajo de investigación o de atención o de diagnóstico en función de su función, en lugar de dedicarlo a procesos administrativos y a tareas que no aportan tanto valor. Yo creo que va a reducir muchísimo la presión sobre los profesionales sanitarios, los va a motivar mucho más y por eso es tan importante. Pero claro, es necesaria una gestión del cambio
y un cambio también una transformación en la cultura, en las organizaciones sanitarias, hacia una cultura basada en el dato, la medicina basada en la evidencia. Se abre también la puerta de la medicina personalizada de precisión, cuando incorporas fuentes de datos genómicas también, que van a permitir que el tratamiento y todo el acompañamiento al paciente sea mucho más personalizado, incluso las intervenciones se adapten a las características de cada individuo. La verdad es que hay siempre un reto, pero hay una solución y yo veo que está en fase de transformación, ¿no? Y luego ya están los retos más transversales, que en el sector sanitario son especialmente importantes, relativos a la ética, que también salían en la presentación anterior. Asegurar que los datos de entrada no tengan sesgos, por ejemplo, para que no se generen salidas sesgadas o discriminatorias. Asegurar que los algoritmos no son cajas negras, sino que entendemos lo que hacen y cómo lo hacen, y así aseguramos su explicabilidad. Explicamos y somos capaces de supervisarlos y saber cuándo no están proporcionando una respuesta adecuada y reentrenar los modelos. Y por último, que también salía en la presentación anterior, la parte crítica de la sostenibilidad, ¿no? Al final, esos grandes modelos, como hemos visto, pues están consumiendo mucha energía y mucha agua y no podemos seguir asumiendo eso, pero la ventaja es que los modelos, una vez entrenados, tienen muchas aplicaciones. Yo creo que se va a ir cada vez más tendiendo a que esos grandes modelos del lenguaje, por ejemplo, que veíamos, se puedan desplegar en entornos locales, se alimenten de contexto, pero sin necesidad de ser reentrenados y, por tanto, consumiendo mucha menos energía. O sea que para cada reto yo creo que hay vía de solución, hay un mensaje optimista, pero queda mucho trabajo por delante. De eso no me cabe duda que tenemos solución, pero en todo momento, quiero decir, en la primera ponencia, que ha sido excepcional, seguimos hablando de los sesgos, de la ética, del humanismo, ¿no? Que lo último que se debatía es si las empresas que han apostado por crear los algoritmos tienen que tener una transparencia total o no. Precisamente la Organización Mundial de la Salud en el 2021 ya comenzó un poco más a hablar de qué ética se tiene que aplicar en la inteligencia artificial, que ya es 2021, es tarde a donde vamos, ¿no? Pero esa parte es de verdad la más, digamos, donde creo que está el epicentro de todo, porque la tecnología ya la tenemos, el conocimiento poco a poco se va digitalizando y, como bien explicaba, y va avanzando, pero esa parte tiene que haber alguien que de verdad piense en esto. Y esa es la pata que nosotros tenemos con Vanessa Morente, que es experta en ética y en legislación sobre esto, y es donde nos tienes que dar luz al resto de tecnólogos o los que nos creemos que tenemos vía libre para hacer cualquier cosa. Ya hemos explicado que no es así, pero creo que debemos marcar esa pauta. Bueno, buenos días. Me sumo a los agradecimientos que ya se han formulado aquí. Y bueno, yo creo que me ha tocado la parte peor, ¿no? Que es la de normar, porque estoy aquí entre compañeros que, bueno, pues que tienen unas iniciativas estupendas. Hemos podido hablar antes de estar aquí, ¿no? Hemos podido hablar de los proyectos y tal, y es la parte bonita, están ahí en la vanguardia. Y un poco los académicos, y sobre todo académicos juristas, pues siempre estamos ahí como para recordar la norma, ¿no? Entonces es la parte quizá más sórdida, ¿no? Pero es importante, tú lo has enfocado bien, lo has enfocado más por la ética que por el derecho, ¿no? Pero estamos en un espacio donde no se pueden disociar, aunque son ámbitos separados, es cierto, pero no se pueden disociar, ¿no? Y en esa línea está, por ejemplo, la Unión Europea. Ahora estamos, lo comentábamos también, estamos en un momento muy bueno porque es un momento de regulación, ¿no? De explosión regulativa. Y de hecho tampoco puedo contar mucho en ese sentido porque es que estamos en construcción, por así decir, ¿no? En la Unión Europea, como saben, se está intentando aprobar un reglamento que le llaman la Ley de Unificación de Inteligencia Artificial, que el proyecto lo inició la Comisión Europea en el año 2021 y estamos a 23 y aún estamos con las enmiendas. Para que se hagan una idea, en el Parlamento se han formulado como 785 enmiendas al proyecto inicial. O sea que esto quiere decir que el reglamento no saldrá hasta 2024 en el mejor de los casos, ¿no? Y entonces también los organismos españoles están un poco a la espera. Por ejemplo, el Comité de Bioética Español tiene encomendado por el Ministerio de Sanidad la redacción de una especie de dictamen, un informe más bien, sobre el impacto de la IA en salud. Y también se ha creado en junio de este año, pues digo que es un año de explosión, no sé tampoco muy bien a qué obedece, pero en junio se creó un comité ético de investigación de inteligencia artificial aplicado al ámbito sanitario, que también está redactando un informe de impacto, por así decir. En esos informes que se recoge, bueno, pues un poco el espíritu de la Ley de Inteligencia Artificial, que se basa en 3 puntos. Uno es la licitud ética, la licitud jurídica y otro es la robustez técnica, ¿no? Solidez
técnica. Y eso a la vez se traduce en 7 criterios, ¿no? El primero sería el factor humano, que eso también hemos hablado antes, y lo ha comentado Pablo ya. La presencia del humano, además, en el ámbito sanitario es crucial, ¿no? Es crucial porque estamos hablando de una relación médico-paciente que se puede ver deteriorada, y en el caso de la relación psicológica, pues las consecuencias pueden ser muy malas, ¿no? Entonces, el factor humano tiene que estar antes, durante y después, o sea, en la propia elaboración de los algoritmos también, para que luego sean comprensibles, ¿no? La explicabilidad que nos exige la ley. El segundo punto es el de seguridad técnica del método que se aplique, del algoritmo que se aplique. El tercero sería la protección de datos, que esto es como el Santa Santorum de todo esto, ¿no? El derecho fundamental aquí, y sobre todo en el ámbito sanitario, que se puede ver en riesgo, es el de la protección de datos, el de la privacidad, ¿no? Y esto luego, sí, eso lo hablo un poquito más extensamente, ¿no? El cuarto punto sería no discriminación, pero eso también es otra de las cosas, ¿no? Los sesgos que hemos hablado muchas veces. Claro, no solo es el algoritmo que pondera unas cosas por encima de otras, sino que también la información de la que bebe también está sesgada. Entonces ya es que depurar todo eso es complejo, ¿no? El quinto punto sería transparencia, ¿no? Transparencia en lo que hemos dicho también relacionado con la trazabilidad. El sexto es bienestar ambiental y social, que lo ha comentado antes también Asunción Gómez muy bien. Y el último es rendición de cuentas, que también es importante, ¿no? La responsabilidad, que a los juristas estos también nos inquieta mucho, ¿no? Responsabilidad no solo moral, o ética, sino responsabilidad jurídica, civil, ¿no? ¿Quién va a responder ante un daño que genere, por ejemplo, pues un algoritmo, bueno, no un algoritmo a lo mejor, pero sí un cirujano que sea inteligencia artificial, un robot, por ejemplo, ¿no? Y ya voy un poquito más adelante. ¿Qué pasaría? ¿Quién responde? ¿Le hacemos un seguro al robot por si acaso comete un error para que responda el propio robot, ¿no? Si se le puede imputar este tipo de responsabilidad? Entonces, como digo, la nueva ley pivota en torno a esos, como digo, esos 3 puntos básicos, 7 puntos concretos, y es ahí donde nos vamos a tener que mover en un espacio europeo. Claro, esto también pues es un poco cándido, porque, a ver, los datos fluyen a nivel global. Entonces, Europa está pretendiendo generar un espacio de excelencia, y lo va a conseguir porque, antes los decía, Europa se ha convertido en un mastodonte burocrático, ¿no? Eso está bien, porque nos protege los derechos, pero claro, es que colisionamos con otras lógicas que no son las mismas, o no son tan proteccionistas, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento lo dejo ahí, luego si quieres pues hablamos de más cosas concretas, ¿no? Porque ese debate es amplio, ¿no? De conforme sí, las primeras figuras, por ejemplo, Estados Unidos era libertad para compartir datos, para trabajarlos, sea salud o sea de lo que sea. Asia, bueno, mejor lo dejamos ahí estancado, y Europa es verdad que abogó siempre por la regulación, que creo que es un proceso mucho más lento, pero más seguro, como bien has explicado, Vanessa. Sí. Y Quirón Salud, que creo que vosotros sí que tenéis todos los datos, tenéis la seguridad, tenéis la robustez y tenéis casos de éxito, ¿no? Y eso es, Iván, lo que me gustaría que me explicases con tu experiencia y cómo lo estás aplicando ahora en tu nueva andadura. Perfecto. Buenos días a todos. Me subo a los agradecimientos de los compañeros y el poder estar aquí compartiendo conocimiento con fantásticos ponentes. Mira, me hablas de casos de éxito. Yo creo que antes de hablarte del caso de éxito, me gustaría empezar en cómo hemos llegado a ese caso de éxito, ¿no? Porque yo creo que estamos bastante alineados todos los ponentes, ¿no? Hablaba Carlos de estandarizar procesos, Pablo hablaba también de esta relación médico-paciente. Pues bueno, nosotros desde Quirón Salud, ya antes de la pandemia, ¿no? Incluso, enfocamos nuestra estrategia en crear, o sea, digamos, adaptar y estandarizar los procesos asistenciales usando tecnología, ¿no? Lo que nosotros llamamos la transformación del modelo asistencial impulsado por nuevas tecnologías, ¿no? Porque consideramos que, bueno, es la base de la medicina basada en el valor y la medicina de precisión, que creo que Carlos también lo comentaba, ¿no? Dentro de esta estrategia, nosotros, pues bueno, creamos la unidad de innovación clínico-organizativa, que al final se consta de equipos multidisciplinares, porque yo creo que esto es muy importante, ¿no? Tener facultativos expertos en la materia en la que se va a optimizar el proceso, tecnólogos, expertos en ciencia de datos, desarrolladores en inteligencia artificial. Contamos con colaboraciones de ciertas startups y empresas, pues sobre todo por crear esa innovación, ¿no? En el proceso asistencial que nos ayude, pues básicamente a hacer un proceso más eficiente y a mejorar la calidad asistencial de nuestros pacientes. Y ahora, con esto, uno de los casos de éxito, ¿no? Que han salido dentro de esta unidad de innovación ha sido
la adaptación del proceso en la especialidad de dermatología, ¿no? Nosotros hemos ido a una dermatología de alta resolución, o teledermatología, ¿no? como solemos llamarlo. Al final, de alguna forma, hemos sustituido esa primera visita a un especialista por una prueba que se realiza directamente en los hospitales con un personal asistencial, una enfermera, en una primera fase. La segunda fase y la evolución que ya estamos probando será a través de una foto automáticamente en el portal del paciente, porque esta imagen, digamos, sube a uno de nuestros repositorios y ahí se aplican diferentes algoritmos, ¿no? El primero es el de discriminado. Hacemos un discriminado de esa imagen médica para saber si es apta para el diagnóstico o no es apta. Y dentro de la imagen, cuando está considerada que es apta, aplicamos lo que llamamos un clasificador, un priorizador de patologías dentro de esa imagen. Digamos que dividimos entre si es tumoral o no tumoral. Es capaz el algoritmo de identificar si tiene patología o no tiene patología. Y dentro de la patología, pues bueno, digamos que priorizamos en diferentes casos, ¿no? Si es más urgente, es menos urgente o es banal, ¿no? Lo que es importante en todo esto es que nosotros siempre analizamos todos los casos, ¿no? O sea, todos los casos de los que se suben a ese repositorio, una vez aplicado el clasificador, hay facultativos en toda parte de España, porque vamos en un modelo en red. Esto nos permite también contar con facultativos de toda España, evaluando incluso los mismos casos, ¿no? En muchas ocasiones, sobre todo, para hacer el algoritmo más inteligente, este modelo que cada vez sea más inteligente, ¿no? Entonces, hemos conseguido grandes resultados. Lo primero es que todos los casos son evaluados en menos de 48 horas. Aquello que sea patológico se cita de manera urgente en menos de 72 horas a un especialista. Y con ello hemos conseguido, pues, anticipar diagnósticos, porque si comparamos datos en base al año anterior, hemos crecido en 1.300 casos de malignidad identificados, con lo cual esto es un éxito. Y más ahora, sabiendo cómo está ahora la situación actual de la sanidad, ¿no? Donde hay problemas de accesibilidad, pues también hemos conseguido mejorar la accesibilidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si intentáis solicitaros una primera visita en especialista de dermatología, pues hay una demora mayor de 48 días, ¿no? Pues si pasáis por este proceso, casi la visita es inmediata. Podéis tener consulta esta tarde o incluso mañana, ¿no? Entonces, pues bueno, nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Que la tecnología, siempre apoyada de expertos que hagan cada vez más inteligente ese modelo, nos va a ayudar a afrontar los retos de la sanidad. Muy interesante, y creo que uno de los, como hablamos siempre de los retos, ¿no? Pero ahora mismo en la administración pública en general, pues ir al médico tiene unos días de retraso que se deben mejorar, y la tecnología puede ser una de ellas. Os está escuchando, analizando y apuntando, intentando aprender mucho más de vosotros, y al fin y al cabo creo que el objetivo final, ¿no? Es que la gente que hemos venido a aprender estamos casi convencidos de que esto irá hacia adelante, no hay ningún problema con la inteligencia artificial. Pero claro, cuando vamos más allá, cuando salimos del hada y nos enfrentamos con el ser humano del día a día, ese ser humano está convencido de verdad que todo esto sirve, de que todo esto tiene una utilidad, y al final, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo hacemos pedagogía con ellos para que no tengan ningún problema o no tengan miedo a enviar esa foto o a confiar en esta tecnología? Y ahí os doy la palabra y con libertad a quien quiera intervenir primero. Yo quería decir una cosa antes, que creo que pues por mi parte puedo ver la parte más pragmática de lo que es una startup intentando entrar en lo que es el sistema de salud. Antes de contestar a tu pregunta, yo creo que uno de los grandes retos que tienen los sistemas de salud a día de hoy son los historiales clínicos. O sea, ahora mismo cada hospital tiene un sistema diferente a la hora de incorporar pues toda una serie de datos de los pacientes. Creo que también el principal problema que tenemos, que nunca se ha hablado de ese tema, porque es desde el momento que llega un paciente y se sienta con un médico. Yo recuerdo, voy a ser un poco más mayor, pues que el médico antes te atendía, hablaba contigo, tenía tiempo para conversar, bueno, y
Hoy llegas, tiene 5 minutos, 10 minutos y prácticamente está delante del ordenador escribiendo. Yo no sé si alguien se ha planteado que la inteligencia artificial probablemente se debería empezar a aplicar en ese primer paso, que es la descarga del trabajo que está haciendo el médico por todo lo que es la parte de legislación, que le toca pues, poner todos los datos del paciente y demás. Entonces yo creo que es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos a día de hoy en el sistema de salud. Cada hospital es un mundo, cada comunidad autónoma es un mundo, no están coordinadas. Entonces yo creo que ese sí que es uno de los grandes retos que yo espero que la inteligencia artificial nos ayude a resolver. Te agradezco, porque lo mencionaba en mi introducción, no es la digitalización casi básica, ¿no?, del sistema, ¿no? Pero justo la inteligencia artificial generativa y la posibilidad de utilizar el lenguaje natural va a ayudar en muchos de esos procesos, ¿no? Y que se acabe que el médico tenga que estar mecanografiando, por ejemplo, ¿no?, y pueda simplemente con sus propias notas de voz o durante la conversación se pueda transcribir, siempre con la privacidad de los datos que comentaba antes. Entonces yo creo que ese es el siguiente paso. Yo sí que veo planes en la sanidad pública, luego hay empresas como Quirón que están más avanzadas, pero en la sanidad pública hay un plan claro de digitalización y de cambiar la forma de trabajar a partir de los datos, desde la Administración Central y en las diferentes comunidades autónomas, y yo soy esperanzado que las cosas van a empezar a cambiar, ¿no? Desde luego el sector lleva mucho retraso comparado con otros sectores, o sea, la banca, las telecomunicaciones, abrazamos esas tecnologías desde hace 6, 7 años. Luego siguió la industria y las utilities, pero ahora está llegando por fin al sector público y yo creo que además con la inyección de los fondos europeos hay capacidad, y la verdad es que un proyecto de ese tipo de datos cuesta mucho menos que 1 kilómetro de autopista, o sea que se puede hacer maravillas con muy poco dinero, o sea que yo creo que estamos en el camino. Claro, yo diría que son esas dos cosas, ¿no? La automatización de esos trabajos un poco más reiterativos y la interoperabilidad, que eso también lo exige la ley y es algo que falta, ¿no? Claro, a mayor digitalización supongo que habrá más interoperabilidad, o eso queremos, ¿no? Y luego comunicación en ámbito público-privado, ¿no? Una coparticipación, porque además en esto, en la carta, por ejemplo, que yo quería responder a tu pregunta sobre la pedagogía social, que yo siempre aprovecho para meter la cuña publicitaria de esto, ¿no? De que falta pedagogía por parte de la academia, por supuesto, pero también por parte del mundo empresarial, ¿no? Llevar a la gente tiene una visión muy caricaturizada, yo creo, de la inteligencia artificial y a veces también con miedo, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos que hacer una labor de decir, bueno, esto tiene una función concreta y en el ámbito de la salud tiene un interés general, un bien, o sea, busca un bien común al que hay que concienciar, ¿no? La Carta de Derechos Digitales, en el artículo 19 lo que dice es que se permite la donación de datos, o sea, eso no se ve reconocido nunca en una norma, ¿no? Entonces, para que la gente pueda donar con seguridad, también hay que hacer una labor de pedagogía, es decir, bueno, en el ámbito sanitario los datos están especialmente protegidos, hay un deber de confidencialidad, hay una pseudo-anonimización, aunque bueno, hablando de Big Data es un poco complicado mantener en el pseudo-anonimato a las personas, pero que es un espacio seguro, podríamos decir, ¿no? Entonces, para que eso se haga realidad, ese derecho, ¿no?, que, como digo, tiene una repercusión al interés general clarísima, para que sea efectivo, pues hay que hacer una labor pedagógica de todos los sectores, yo creo, ¿no? Sí, yo lo decía también por esa parte, porque, por ejemplo, la ley del olvido oncológico precisamente está relacionado con todo esto, ¿no?, de nuestra protección de datos que Vanessa hablaba. Entonces, yo lo creo muy básico, porque es cierto que la tecnología avanza, es cierto que, vamos, lo que habéis presentado es impresionante, pero llegar a ese humano, bueno, no sé si ocurrirá en Quirón Salud, el ejemplo de la que habéis explicado es muy bueno, pero que llegue a interactuar con una máquina y crea que es un médico, ¿llegaremos a eso? Bueno, yo creo que es la evolución, o sea, llegaremos en un momento a que pueda interactuar, no lo tengo claro. Lo que sí que puedo decir, ¿no?, orientado a lo que estabais comentando, es que y para mí existen dos canales, ¿no? Es cierto que estamos ahora en una época de la medicina sin tiempo, donde prácticamente entras en consulta y el facultativo está más preocupado de escribir en la historia clínica que de atender a los pacientes, y esto, pues bueno, es preocupante, ¿no?, porque además creo que los estudios decían que el 95% de los casos con una buena anamnesis se curan, ¿no? Entonces, pues bueno, yo te diría que por un lado tenemos que seguir trabajando en la digitalización de estos procesos, sobre todo para priorizar aquello que es patológico de banal, y luego dentro de
la atención ya médica en consulta, pues supongo que habrán muchas empresas, ¿no?, que están trabajando en intentar ese paso intermedio, que sea que el facultativo esté prestando atención al paciente y menos al ordenador, ¿no?, por así decirlo. Y la última pregunta rápida que os quería hacer, porque de todos estos retos nacen oportunidades, ¿no? Las nuevas startups, y ahí también os quería lanzar un poco el órdago, ¿tienen oportunidad de verdad o es muy costoso, tiene muchas dificultades para nacer dentro del campo de la salud? Yo creo que puedo responder eso mejor que nadie. Creo que, a ver, ¿cómo lo explico? Creo que España tiene un potencial intelectual y humano enorme. Creo que hay muchas carencias todavía por el propio sistema. Sin lugar a dudas, hay un problema de financiación. Me da igual si es europeo, regional y demás, por toda la burocracia que conlleva. Los proyectos están como muy encorsetados a la hora de solicitar dinero y demás, incluso con los propios fondos privados, porque no hay una cultura de emprendimiento en España como puede haber en el mundo anglosajón. Dicho esto, también voy a decir que cualquier startup en el mundo de la salud, los tiempos que se manejan son muchísimo mayores que lo que la mayoría de la gente piensa con las IT. Es decir, nosotros detrás de nuestra compañía hay 13 años de investigación. Es decir, esto no ha salido porque sí. Y cuando analizas la parte de farma y demás, más o menos se mueven en los mismos tiempos, 10, 15 años. Y los recursos necesarios son enormes. Y muchas veces llegas a un punto en el cual no hay resultados. Es decir, los vas obteniendo y cuando de repente llegas aquí ya no has llegado donde pensabas que podías llegar, porque al final es ciencia lo que hay detrás. Y necesitas muchísima comprobación. Como han expuesto antes, esto no es coger y decir, bueno, creo una startup en salud y la implanto mañana. Tienes un organismo regulador como la Agencia del Medicamento, que es muy rigurosa. La cantidad de documentación para sacar la certificación CE es enorme. Entonces, creo que es muy complejo. Es decir, lo que creo es que lo que habría que hacer es seleccionar de todas las empresas o las que quieren, las nuevas startups, hay que saber seleccionar muy, muy bien cuáles tienen un potencial real de implantación y de crecimiento, para empezar. Y creo también que el sector financiero tiene un papel crucial y creo que es de los grandes gaps que todavía tenemos en España, sinceramente. Nosotros desde Telefónica creemos obviamente que hay una oportunidad para las startups en sanidad. Coincido con tu análisis. Hay que elegir aplicaciones que puedan escalar, que puedan ser transversales, incluso no solo a nivel nacional, sino que se puedan expandir. Pero con nuestro programa de inversión en startups y de incubación, Guaira, tenemos varios casos de éxito. Quería señalar dos. Por ejemplo, uno de MySfera, que es una empresa de Paterna, además, muy cerca de acá, que lo que hace es digitalizar el proceso asistencial con tecnologías de Internet de las Cosas y a partir de ahí hacer analítica de datos para seguir, por ejemplo, la evolución del paciente y su transcurrir por todo el proceso dentro del hospital, el proceso quirúrgico, por ejemplo, o otro proceso asistencial, con el que tenemos mucho éxito comercial y están implantados en muchos hospitales de España. Y otra empresa, Genomcore, que es una empresa catalana especialista en una plataforma de datos genómicos y con la que justo acabamos de ganar un primer proyecto muy relevante en Osakidetza, en el Servicio Vasco de Salud, y va a ser ese primer paso hacia la medicina personalizada de precisión a la que me refería antes. Un primer data lake de datos genómicos que se combinan con datos de historia clínica y con pruebas diagnósticas para poder desarrollar casos de uso más personalizados, predictivos y que ayuden a la detección temprana, como decíais antes, y a mejorar al final y al cabo la calidad de vida de los pacientes. O sea que se puede, es costoso. Yo recomiendo también a las startups buscar aliados en empresas más grandes como Telefónica u otras que le ayudan a mantener ese esfuerzo sostenido, porque desde luego hace falta, a diferencia de otros sectores, ser muy resiliente y aguantar en el tiempo, porque las cosas llevan su tiempo, pero se puede prosperar. Yo, por sumarme, ¿no?, a lo que yo creo que estaban comentando, que era muy acertado, yo vengo de una startup experta en imagen médica y ahora estoy viviendo el otro lado, ¿no?
y coincido en, desde la parte de startup es complicado encontrar fuentes de financiación. Prácticamente antaño, ¿no? Lo que recuerdo es que las fuentes de financiación las recibíamos prácticamente de fuera de España. Y coincido, ¿no?, en lo que decía Carlos en cuanto a que es importante buscar un partner dentro de los hospitales, en este caso ahora desde la otra perspectiva, que pueda impulsar, ¿no?, la iniciativa e incorporarla en esta transformación del modelo asistencial. O sea, yo me quedaría con estas dos cosas que creo que son fundamentales y añadiría una más, ¿no?, que sería el tener evidencia científica, ¿no? Es muy importante que todas estas startups que al final están enfocados en un proceso, ¿no?, en mejorar un proceso para obtener mejores resultados de salud, tengan evidencia científica, ¿no? Yo creo que eso serían los tres pilares fundamentales para tener éxito. Bueno, yo desde el ámbito jurídico sí estoy esperanzada, porque como cierro con lo que empecé, ¿no?, que estamos en un momento de cambio y yo creo que de consolidación de ciertas cosas, ¿no?, del discurso ético y el discurso de los derechos. Es verdad que es un campo de convergencia, porque es el ámbito sanitario con toda su regulación, si son o no productos sanitarios, si son un método de diagnóstico, si es una app con aplicación médica, si es un wearable, o sea, quiero decir, todo eso hay que clasificarlo, hay que normarlo, eso pasa unos protocolos que son tortuosos, también es cierto. Y luego el ámbito de la inteligencia artificial, o sea, son dos ámbitos complejos de regular y que convergen en este punto, ¿no? Entonces, como digo, cierro con lo que empecé, estamos en un momento de cambio y yo creo que de consolidación, al menos en el espacio europeo, ¿no? O sea, es prometedor que seguramente para el 24-25 ya tengamos un espacio de mayor claridad, confiabilidad, donde sí, ya la parte financiera y empresarial ya se me escapa, pero la parte jurídica yo creo que estamos en un momento bueno. Yo quiero dar la enhorabuena, pero sobre todo las gracias, ¿no?, por explicar, por bajarlo, porque de verdad no nos hemos quedado en lo superficial, habéis explicado muy bien lo que se hace con la inteligencia artificial y la salud, y por hacer un breve resumen, que es imposible porque ha sido tan bueno todo, pero por marcar las líneas de trabajo con las que me quedo yo y con los que de verdad confío que en los próximos años realizaremos. Carlos y Pablo han hablado perfectamente de unificar datos. Sin esos datos, sin esa fiabilidad, no avanzaremos. El historial clínico, ojalá se digitalice de verdad y podamos tener toda esa base de datos, ese Big Data, ¿no?, para poder avanzar. También el reto de la burocracia en la administración pública, que creo que es importante, lo que habéis hablado del médico, lo que habéis hablado de los procesos, que todo eso, al fin y al cabo, nos lleva a un cambio de paradigma, que es la eficiencia, ¿no?, la eficiencia en la salud a la hora de atender y a la hora de intervenir. Avanzar en la regulación. Vanessa, lo has explicado a la perfección y no tengo nada más que decir, más que enhorabuena. Y me quedo con lo que ha dicho también Iván, ¿no? Hay que ser multidisciplinar, hay que tener el conocimiento científico para poder actuar en ese sector. Y creo que es importante, y ahí entra la ética, el humanismo, entra todo lo que estáis haciendo también en vuestra empresa. Y al final el objetivo final que creo que tenemos todos, y lo habéis repetido continuamente, ¿no?, anticiparnos a esa enfermedad, anticiparnos a los problemas, que es lo que la inteligencia artificial nos llevará. Así que, lo dicho, mil gracias por todo lo que nos habéis aportado. Gracias. Gracias.